Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no lo sé, no sabré en qué momento, en qué hora de este día nos están escuchando, pero sean ustedes bienvenidos una vez más, un extracto más, ya acercándonos a la recta final de la primera temporada de su podcast, El Aquelarre. Como todas las veces, me encuentro acompañado a mi derecha del taimado y al expectante Dinamita Café, porque ahora sí ya lo voy a llamar, va a ser Alejandro Dinamita Café, Alejandro Varela. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro bien, contento, siempre asombrado por los nuevos apodos, los adjetivos. Ajá, los adjetivos con los que me presentas, ¿no? Me da risa. Pero, ¿qué creen, queridos podcast escuchas? No estamos solos en esta mesa. Se encuentra nuestra invitada, que ya se había hecho del rogar, pero que ahora sí ya está con nosotros. Ella es la bióloga y psicoterapeuta Julieta Barragán. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué hora nos van a escuchar. Alejandro, qué gusto, me da saludarte. Pues aquí, muy agradecida con la invitación y pues bueno, vamos a ver si ahora sí ya se da, ¿no? Sí. Me he resistido bastante. Sí, no, pero porque al igual que con el invitado Jorge, que se nos chingue el audio y que tenemos que volver a grabar. Y luego por circunstancias de fuerza mayor tuvimos que posponerlo un rato, pero otra vez ya estamos aquí reunidos. Ya estamos aquí, afortunadamente. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias no hay de qué. Alex, ya sabes, rífate el currículum de la invitada, por favor. Claro que sí. Bueno, esta es Julie. No están ustedes para saberlo y yo sí para contarlo. Es politécnica desde antes de lo que eran las prevocacionales, amigo. Ajá, la baraja. Es bióloga, estudió y trabajó en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por 30 años, amigo. ¿Por 30 años? Así es. Estudió la maestría en psicoterapias humanísticas en el COPSI, que estaba asociado a la Universidad del Valle de la Guadiana, ahí en la Universidad de Durango. Y actualmente está estudiando la especialidad en diálogo existencial en el CIREX. No solo con eso, amigo, aparte tiene diplomados en Gestalt, en herramientas terapéuticas con enfoque centrado en la persona y un montón de cosas más, amigo. Estudiosa, muy estudiosa. Sí, una trayectoria bien larga. Pues sí, un poquito, ¿verdad? No sé si tomarlo así como de qué padre, ¿no? O híjole, ya los años que he vivido para poder tener todo esto, ¿no? Sí, pues es que es un montón. Son muchos años de vida, ¿no? Capítulo número 18. ¿Cómo integramos las experiencias de vida? El análisis transaccional desde el barrio. Desde el barrio, porque Julie, tú vienes del barrio Bravo de Tepito. Así es, yo soy originaria, ahí nací, ahí crecí, mi familia era de ahí, de Tepito, hace muchos años salí, pero la mayor parte, ahorita tengo 65 años y 34 años viví en Tepito. Ajá. O sea, todo
Toda una vida. Sí, toda una vida. Y entonces, pues sí, yo soy de Tepito. Ahora no lo digo con temor o con esta resistencia a reconocer el barrio, ¿no? Antes lo decías así. Antes me costaba trabajo. Pero hoy no, hoy agradezco haber sido de Tepito, ¿no? No, es que el barrio es el barrio. El barrio es el barrio, como Sí. dice por ahí, no vamos a decir comerciales, pero uno puede salir del barrio, pero el barrio no sale de uno. Totalmente. ¿Tú Ajá. de dónde eres, Alejandro? Yo de Ecatepec. ¿De Catepón? Ecatepec, así es. Híjole, no, yo soy de Iztapalapa. No, bueno, pues Sí. aquí ¿te fijas? está pesado el barrio. Aquí ya de otra forma se ve el mundo. Ujú. Entonces, empecemos con lo básico. ¿Qué es esto del análisis transaccional? Ajá. ¿Qué es esto del análisis transaccional? Es una de las preguntas, pues, más obvias, ¿verdad? De cuando vamos hacia algo nuevo. Cuando a mí me hablaron por primera vez de análisis transaccional, no entendía, ¿no? Y quiero compartirles hoy a ustedes que el momento en que yo empecé a conocer esta área, me cambió la vida. De verdad me cambió la vida. Porque no es solo un enfoque terapéutico, una filosofía, tiene su sustento filosófico, sus principios, sus conceptos de los cuales parte, tiene también que ver cómo voy viviendo la vida, cómo aprendo a vivir la vida, conmigo misma, con los otros, con el mundo en general. O sea, fíjate, no lo había entonces entendido así muy bien. ¿Es una transacción como un intercambio? Es una transacción como un intercambio, exactamente, ¿no? El análisis transaccional viene, lo define y lo instituye Eric Berne, que es un psicólogo, un psicoterapeuta enfocado al psicoanálisis, fue psiquiatra, y él se metió en esta parte del estudio de la terapia, y él se percata de cómo nosotros vamos relacionándonos entre las personas, ¿no? En su trabajo, trabajando con sus pacientes, él se da cuenta que cambiamos de estado de ánimo de un momento a otro, que de pronto podemos estar hablando muy serios de qué es el análisis transaccional y de pronto reírnos, ¿no? Como del barrio, ¿no? Y entonces, sí, y vamos así como, ¿no? Y entonces él se percata de estos detalles cuando está atendiendo, en particular con uno de sus pacientes se va dando cuenta que cuando esta persona está en su consultorio, de pronto está el niño, esta actitud de risa, esta actitud de esta persona que de pronto anda en la calle y se roba los chicles, ¿no? En los comercios, ¿no? Okay. Y lo dice así. Sin embargo, es capaz de robarse los chicles, como cuando era niño. Okay. ¿No? Y entonces Eric Berne se va dando cuenta de esto, él trabaja con el ejército, él tiene como una trayectoria muy grande, que es, Eric Berne es el padre del análisis transaccional, y él tiene problemas con el psicoanálisis y con los psicoanalistas, ¿no? Como muchos, ¿no? Como muchos, ¿no? No está muy de acuerdo, ¿no? Incluso con Freud, pero él empieza a encontrar sus propias explicaciones, y entonces él se da cuenta de que nosotros hacemos transacciones todo el tiempo. Transacción es algo que viene como, que es algo de ida y de regreso. Okay. Tú me dices, hola Yuli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y yo te digo, estoy bien, gracias. Esto es una transacción. Okay. Es que va y viene, ¿no? Okay. Imagino que entonces en estas transacciones empiezan a surgir problemas a la hora de compartir. Lo abro, porque justo hoy estábamos platicando con Alejandro acerca de esa parte. Ok. Porque de repente sí, si hay algo que de verdad Alejandro puede hacer que se me bote la tuerca y me vuelva loco, es yo le digo algo a Alejandro y él me contesta siempre 9 de cada 10 veces, ¿qué? Oye Alejandro, va a llover. ¿Qué? Oye Alejandro, ¿qué quieres comer? ¿Qué? Y ese ¿qué? Siento cómo me golpea. A ver, Alejandro. Fíjate, ¿cómo sería esta transacción? Así es. Ajá.
Las transacciones es una de las partes como fundamentales del planteamiento de Verne, ¿no? De cómo hacemos estas transacciones. Incluso hay toda una clasificación que Verne da y que los que han seguido estudiando, porque siguen estudiando el análisis transaccional hasta ahora, han ido definiendo el tipo de transacciones. No puede ser una transacción simple en donde, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De adulto a adulto, o sea, en el saludo coloquial. O pueden ser transacciones que van como en diagonal, o que van como cruzadas, dicen, ¿no? Okay. Entonces, la clasificación es amplia, pero en esta transacción, ¿no? Para poder hablar un poco más de esta transacción que ustedes me comentan, voy a hablar de algo que también es básico en el modelo, que son los estados del yo o estados del ego que define Eric Verne, Okay. ¿no? Que son el padre, el adulto y el niño. Es un modelo tripartita. Me siento en terapia de pareja, amigo. Dale esto. Tenía que decirlo. No me podía aguantar. Sí. Y esto es interesante, Son ¿no? 3 estados entonces. 3 estados del yo. El padre, el adulto y el niño, ¿no? Tomen nota. Es el modelo PAN, le llaman, ¿no? Pan. Padre, adulto y niño. Ok. ¿No? Estos estados del ego o estados del yo que define Eric Verne tienen sus características. La parte estructural del estado del yo es lo que tiene, ¿no? Es lo que conforma al estado del yo. ¿La persona? Por ejemplo, en el estado padre es todo aquello que me dieron las figuras parentales cuando yo era niño. O cuando ustedes eran niños, todo lo que se grabó entre los 0 y los 7 años, todos estos mensajes de cállate, hazme esto, no hagas esto, o ¿qué? ¿Mandé? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Que cuando papá nos gritaba, ¿no? Okay. O mamá nos gritaba, tráeme esto. ¿Qué, mamá? Entonces, es como se van dando estas transacciones. Y él toma estos estados del yo y los va definiendo, ¿no? Okay. El estado padre es todo esto que se me grabó cuando yo era niño. Todos los mensajes que los papás me dieron cuando yo era niña. Y esos mensajes son las grabaciones que yo instalé. Se instalaron, le llaman como una grabación y son como un disco que se va repitiendo en la vida, ¿no? Okay. Y entonces es como cuando nos dijeron, cállate, o tú no puedes, y entonces cuando soy ya adulto digo, ay, hijo, mejor me callo, porque calladita me veo más bonita. No puedo hablar, ¿no? O preguntamos, no sé por qué, quiero decir algo y no puedo. Sí, también cuando te detienes, no, recordaba igual, creo que Jorge era justo que nos hablaba de una paciente que creo que de niña le decían mucho, siempre arruinando los momentos, ¿no? Ay, arruinando los momentos como siempre. ¿no? Además, como siempre. Y siempre se vivía desde ahí, ¿no? Siempre se veía, claro. Y esto nos lo dicen desde niños, y no nos vamos como percatando de eso, y el adulto se va a percatar. Bueno, el adulto cronológicamente hablando, ¿no? Okay. Entonces, este estado padre es el que viene, que trae estas órdenes, ¿no? Y es todo lo que grabé yo de mis figuras parentales. Y entonces cuando de pronto yo actúo como actuaban mis padres, entonces yo digo que estoy comportándome, pensándome y haciendo las cosas como lo hicieron mis padres. Okay. Porque estoy actuando desde el estado ego. No actuando de actuación, sino actuando de comportamiento. Okay. En ese momento no es que yo esté fingiendo un rol. No. En ese momento estoy en ese papel. Okay. Por ejemplo, cuando dices, Alejandro, ¿qué quieres de comer? Es el estado padre, me suena, ¿no? A mí me suena un poquito ahí, ¿no? Okay. Y entonces es estas grabaciones que en algún momento tuviste, cómo se le pregunta a la gente, y entonces así preguntas ahora. Esa es la grabación, ¿no? Y entonces... Híjole, qué quemón, Yoli. Qué quemón, claro, por supuesto. Por eso casi no hablo. Ahora entiendo por qué Alejandro se oye poco en las grabaciones. Pero bueno, entonces... Sí, el estado del ego es lo que tiene, ¿no? Estas características,
Esto en el estado padre es lo que se quedó grabado. Que tiene que ver con el allá y entonces, ¿no? Con el deber ser, con el tener que ser. Lo que nos dijeron que debe ser. El estado adulto es el que reúne la información que está sucediendo aquí y ahora. La información del conocimiento, de la lógica. Okay. Ajá. Del aprendizaje. Este es el estado adulto. Y entonces cuando yo digo, híjole, está nublado y todo indica que va a llover. Y entonces yo lo digo nada más porque está nublado y la lluvia de ese, las nubes de ese tipo implican lluvia. Solo estoy reuniendo lo que yo estoy viendo, esta es la información. Y lo único que hago es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir o mejor nos quedamos? Okay. ¿No? Se busca un acuerdo. Se pone sobre la mesa para un acuerdo. Esto es como el estado adulto. Uh-huh. Y es el que es el aquí y el ahora. Y es lo que voy aprendiendo, voy grabando desde la lógica, el conocimiento, el lenguaje, todo esto. ¿No? Okay. Ahí podríamos decir, por ejemplo, en este ejemplo que decía hace rato de la persona que se le dijo, ¿no? Siempre arruinando los momentos. Y digamos, en este yo adulto podría ser como información que la persona tiene, donde justo no siempre arruinado. A lo mejor digamos que supongamos, hay algunos que sí, ¿no? Arruinado. O digamos, o ella cree, ¿no? Ajá. Y habría otros que no. O sea, por ejemplo, yo podría decir, habrá momentos donde a Saúl le diga, ¿qué? ¿No? Y habrá otros donde me doy cuenta que no siempre le digo, sí, no, a lo mejor sí digo, sí va a llover, ¿no? Claro, porque de pronto estamos en un estado y de pronto estamos en otro. Y entonces, pero es en cuál nos movemos más. Cuando yo contesto desde el automático, desde lo que aprendí cuando era niño, entonces estoy en esta parte o del padre o del niño, no estoy en el adulto porque no estoy como en el momento. Sí, ¿qué vamos a comer? ¿No? Es la otra pregunta que hicieron. Es como, a ver, ¿me podrías decir qué opciones hay? Y entonces podemos encontrar y ya te puedo decir. O, mira, ahorita no puedo pensar en comida, ¿qué te parece si tú eliges? Esto sería desde el adulto. ¿El ambiente en el que voy creciendo me ayudará a abrir más? O a cerrar más. Uh-huh. Ok. Entonces, déjenme decirle que el estado niño, bueno, y el estado adulto es lo que va viviendo el aquí y el ahora, la información que hay, y la va reuniendo desde esta parte. En el estado padre sí hay emociones aprendidas. En el estado adulto no hay emociones, o hay emociones como muy desde lo superficial, no tan profundas, ¿no? Como poca emoción. En el caso del estado niño, el estado niño es la forma más natural, es el primero que se forma en cualquier ser humano y es con el que nacemos, es donde vienen las emociones básicas. Ajá. Alegría, tristeza, enojo, asco, tristeza, miedo, ¿sí lo dije? Sí. Miedo. Estas emociones básicas que son las que reconoce el análisis transaccional como naturales, con estas nacemos. Estas no las aprendemos de ningún modo. Si tú espantas a un niño, va a brincar. El niño va a brincar. Nunca aprendió cómo. Pero si al niño le dices las arañas son malas, el niño le va a tener miedo y eso es un miedo aprendido. Okay. Y en análisis transaccional eso recibe otro nombre, ¿no? Le llaman o fobia en otras corrientes. En análisis transaccional se puede llamar rebusque, ¿no? Es un rebusque, ¿no? Porque no es real que la araña sea mala, no es real que la araña me venga a hacer daño a mí. Y sin embargo le tengo miedo con solo ver la foto, ¿no? Ok. Entonces, lo que sí es natural, ¿no? El miedo que sí, con el que sí nazco de, veo un animal o algo me va a pasar o algún ruido extraño y yo reacciono. O el niño o el bebé reacciona. La alegría, ¿no? El niño se ríe y nosotros nos reímos cuando estamos en la parte más natural, nos reímos alegremente. Entonces esa es la alegría natural. Cuando yo me río de todo por todo, aunque sea motivo de tristeza, también es un rebusque. Ahí ya es una cuestión aprendida. Claro, ¿no? Y es como tapar lo que realmente estoy sintiendo. La emoción natural. Y eso lo vamos aprendiendo. Como por ejemplo, los niños no lloran, los niños no sienten miedo. Entonces, él aprende a tapar el miedo. Y dice, no, yo soy fuerte y lo que tengo es enojo y tengo que sacar adelante a toda la familia. Y no reconoce el miedo.
Pero es difícil, o sea, no es tan fácil como encontrar esa emoción que me está surgiendo de manera natural, porque la tengo tapada con alguna otra, que si me permitieron. Como que voy parchando ahí las Voy cosas. tapando. Y ya de repente es como de tantas cosas que tapé, ya no sé dónde está. Ya no sé dónde está, exacto. Déjenme les comparto que mi caso particular de un rebusque que yo encontré muy claro es que yo siempre decía, es que yo soy bien enojona, yo soy bien iracunda, yo, a ver, díganme que échenme al pancho, yo, ¿no? Sí, ¿tú se agarraste de las trompadas? Sí, yo era, no medía ni tamaños, ni riesgos, ni nada, ¿no? Sí, en una de estas se enojaba, me bajé y le pegué una camioneta, ¿no? En el espejo. En donde pude le pegué, ¿no? Okay. Ajá. Y yo decía que yo era muy, era abrasiva, violenta, explosiva, ¿no? Que era enojona, porque siempre me dijeron, es que es bien enojona, ¿no? Yo soy enojona. Y un día trabajando en esto de las psicoterapias y los cursos y de los talleres y todo esto, va a ser mi sorpresa cuando lo trabajamos de manera profunda y sale que no tengo coraje, que lo que tengo es un pinche miedo de la fregada, pero no podía reconocer el miedo. En mi casa es, ¿miedo de qué? No pasa nada. No debes tener miedo por eso. Pues yo crecí con, no puedo tener miedo, porque es malo tener miedo. No, aparte, o sea, poniéndome a pensar también, digamos, de dónde viene Julie, de Tepito, yo creo que sí, justo, el miedo nos ayuda, ¿no? Pero hay gente que a veces se paraliza por el miedo. Sí. Y hay otras que actúan y huyen, o a lo mejor hasta la propia, como decían en los animales, la defensa, o sea, salir a la defensa y que salga tu enojo, que se te eriza, pues te pones a la defensiva y órale, ¿no? Pues yo creo que también parte de la misma como cultura que nos permea, digamos, en ese caso, podría hacerse. No es válido en este momento tener miedo, porque ¿qué tal si tienes miedo? En donde vivimos, puede ser peligroso, ¿no? Claro. Entonces se aprende a no tener miedo. No poder reaccionar, porque lo que necesitas es la energía de coraje para salir adelante, ¿no? Sí, como el de no pensar 3 veces las cosas, porque ya desde que la pensé una vez, ya valí madre, ¿no? Sí, ajá. Sí, entonces, sí, es como muy interesante esto, pero yo tardé mucho, ya tenía yo mucho tiempo, ya había terminado la especialidad, ya había terminado varias, y yo seguía diciendo que era violenta, enojona, y que yo no tenía miedo, que nada me daba miedo, yo podía con él, ¿no? Y cuando me dicen eso, yo me quedé así como de, no manches, ¿cómo es posible que yo tenga miedo? Y tenía un montón de miedos. Y entonces empecé a darme cuenta de todos esos miedos y todas esas formas, todos esos momentos en donde el enojo lo que estaba tapando era el miedo. Y no fue fácil encontrar esto. Darme cuenta de lo que Nate llaman rebusque, no fue fácil. Tuve que ir como trabajándolo fuerte. Y esto es lo interesante. Entonces, esto es lo importante del niño, que nace con estas emociones, pero poco a poco los adultos o las figuras parentales le van llevando como van moldeando esto, ¿no? No pienses, no tengas miedo, tú cállate, obedece. Sí. Mande. En el mande, ¿no? Obedece, te dicen algo y en lugar de decir qué, te dicen mande. Mande. No digas qué. No digas qué. Di mande. No se debe decir qué. Diga, sí, mande, no mande usted. Mándeme, ¿no? Mándeme. Entonces, sí, porque es como el deber ser. Y este mensaje lo manda el Estado Padre, como les decía, el deber ser es del Estado Padre, ¿no? Okay. La autoridad. Porque esto que yo les decía de cuál es como lo que tiene los estados del yo, ¿no? Cuando yo tengo como las emociones naturales y estoy ahí, estoy como jugando, divirtiéndome, o estoy comportándome como niño, cuando soy niño, y más grande como el niño que fui allá y entonces el niño está siendo en un estado niño libre, está dejando ser, pero el niño es lo que le da el significado de vida, el niño da el sentido de vida, porque el niño quiere, y vamos a ver, y vamos aquí, ¿no? Y entonces la curiosidad, y el niño va viviendo con el asombro, ¿no? Con esto. Entonces, y cuando yo estoy actuando de esa manera, estoy actuando, pensando y sintiendo como el estado niño que fui allá y entonces.
Entonces lo que tienen los estados del ego es lo que pienso, siento y actúo en ese momento. Pienso, siento y actúo. Ajá, en ese momento. No estoy fingiendo ser niño, no estoy fingiendo ser padre. Solo soy. Solo estoy siendo. ¿No? Muy existencialista. Ajá, muy auténtico. Ajá, sí, muy ahorita que decían eso, acá mi mente estaba volando y viajando. Y pues se habla mucho de la vivencia, de lo que sientes, como lo sientes, ¿no? Uh-huh. Creo que hoy platicaba con una persona del Uber, Jerry, se llama Gerardo. Tuve un momento existencial con él, o sea, donde nos unimos y estábamos platicando, y espero que si es que escucha este podcast, ¿no? Porque ahí me lo pidió. Un saludo para Jerry, para ese buen hombre que le deseo mucho éxito. Era una plática así de media hora de donde venía para acá. Lidia y ver una conversación poderosa. Una conversación poderosa tuve el Jerry y yo, ¿no? La sentí, porque todavía llegó y todavía nos tuvimos ahí 5 minutos ahí el Saúl esperando a que llegara y yo ahí platicando con el del Uber. Pero algo que me llamaba mucho la atención de todo esto, justo de la existencia, ¿no? Creo que el gran problema que tenemos como personas es que a veces negamos lo que sentimos o lo que somos, ¿no? Pero también me hacía recordar algo que creo que la vez pasada que platicábamos decías, que era que dentro de cada estado del yo, de cada ego, había como una parte ok, y creo que era no ok, ¿no? De ahí de eso que nos platicabas tanto del padre, el adulto y el niño, con esta cuestión como que decía Saúl de ¿qué vamos a comer? O ya vamos a comer o algo así. ¿Cuáles son estas partes? O bueno, no sé si ibas a hablar más adelante, pero ahorita recordaba estas cuestiones. Sí, y sí tienen que ver con un poquito más adelante con esta parte de la funcionalidad de los estados del ego, porque son dos partes que describe Eric Berne. Una es la estructural, de cuál es el padre, el adulto y el niño, que el niño, como les decía, es el primero que se forma, después se empieza a formar el padre con los mensajes, ¿no? Y el adulto, ¿no? Se van como formando y va pasando como esta información. Él lo representa con esferas, ¿no? Unidas una encima de otra. El padre hasta arriba, el adulto en medio y el niño abajo, porque es la forma en que van apareciendo en el desarrollo de la persona. El niño primero, que es con el que nacemos, el adulto, y el padre, que es el que se va conformando con la información que nos va dando. Okay. Ajá. Okay. ¿Sí? Y entonces, pero hay la otra parte, que es la funcionalidad de los estados del yo, los estados del ego. Y la funcionalidad tiene que ver en cómo me manejo yo en cada uno de estos estados del yo, y tiene que ver con la forma ok y con la forma no ok. Los estados son padre, adulto, niño. Ajá. Niño es más el pasado, bueno, la construcción de la persona, lo que trae cada uno. Con lo que nacemos. Con lo que nacemos. Ajá, que es padre, lo que nos van formando como estas programaciones, y el adulto es el presente. Lo que voy integrando, lo que voy integrando del aquí y el ahora. Y a partir de cada uno de estos hay dos. Hay una forma ok de cada uno de ellos y una forma no ok de cada uno de ellos. Okay. Ajá. Porque hay otras formas dentro de cada uno de los estados del yo. Es como va como las matrushkas, algo así, ¿no? Que uno en la otra. La otra parte es esta donde el estado padre, en la funcionalidad del estado del ego, hay una parte que es como la parte más firme, que es la parte como que da más estructura, que es el estado padre crítico, y la parte del estado padre que es nutricia, la que va como acompañando con más afecto. Y en el padre en el padre crítico también está la forma del padre crítico perseguidor, que es una forma del estado padre. Es como esto en donde el estado padre es el que va a dar los permisos, es el que va a seguir las normas sociales, es el que va a seguir la moral, es el que va a estar con el afuera, ¿no? Es lo que le llama también en el análisis transaccional la estereopsique, es lo que está con el mundo, ¿no? Okay. Y lo que tiene que ver con el deber ser, con lo que tienes que aprender en la parte social, en la parte de la comunidad, en la parte de la familia. Y el estado padre cuida mucho eso.
Ajá. Y entonces el Estado padre va a cuidar que se cumpla con todo eso, que se esté dentro de las normas, dentro de las reglas, dentro de la moral, dentro de lo aprendido, de las tradiciones, ¿no? De las tradiciones. Es el que cuida estas tradiciones. Y es el que va a poder dar los permisos. Sí puedes, no puedes. Okay. Como, quiero irme a la fiesta. Puedes ir, pero solo hasta las 11 de la noche. Pero si a las 11 apenas empieza, papá, bueno. ¿cómo crees? Sí. Lo siento, aquí en esta casa. Son mis reglas, es mi casa. Mis reglas, es mi casa y así es. Porque tiene una parte que puede ser positiva y una parte que puede ser ok, o una parte que puede ser no ok. Por ejemplo, en el caso de los permisos, se pueden negociar los permisos, ¿no? La parte ok es la parte de la firmeza, la parte del estado firme del padre, en donde dice, el permiso es hasta las 11, te guste o no. Okay. Y eso se mantiene firme. Puedes decir lo que quieras, que así se cumple. No hay negociación, es firmeza. Pero habrá permisos en donde sí se puede negociar. Pero entonces el Estado padre puede negociar. Y a la hora de negociar puede decir, pues bueno, está bien, tienes una fiesta, ¿te parece? Si cumples con todas estos quehaceres que son tuyos y vas bien, ¿no? Entonces, pues puedes ganarte como el permiso a ir a la fiesta, ¿no? A la reunión. Entonces, ¿qué te parece si lo vamos como negociando, ¿no? La hora. Y la hora que se fija, dice ya, esta es la hora que se fija y ya no hay movimiento. Y se mantiene firme el Estado padre. Esta es la parte ok, cuando se mantiene firme. Cuando dice, no vas porque lo digo yo, porque aquí se cumplen mis reglas, porque soy el papá y porque no me importa lo que tú pienses, entonces es la parte no ok, porque no está escuchando al otro, ¿no? Y también porque puede ser que diga hoy, bueno, está bien, hoy puedes llegar tarde. Dijimos a las 11, pero si se te hace tarde, no importa, yo estoy viendo mi película, yo estoy haciendo firme en poner el límite. Lo voy a romper yo mismo, de acuerdo a mi estado de ánimo. Y entonces no estoy siendo un padre firme. Y entonces es una parte no ok, donde digo, sí a las 11, pero bueno, si estoy bien yo, ya no importa que no llegues. Y eso al final del día lo vamos a ir aprendiendo. Y si yo tengo hijos, dependiendo cómo fueron conmigo, claro, es como yo lo voy a hacer. Claro, y nosotros mismos como hijos de pronto decimos, mi papá viene de malas, no le pido permiso. Mi papá viene de buenas, le pido permiso. Hasta ese pensamiento, el de creo que él está de malas, mejor no le digo nada. Mejor no le digo nada. O sea, ya ni siquiera lo logro discernir entre una figura de autoridad, ¿lo generalizo? Claro, cuando la otra persona es una figura de autoridad, me genera algo de autoridad, pues no me voy a arriesgar. Justo me acaba de llegar un 20 aquí justo de eso. Que con mi querido compañero dije, ahora tal vez cuando yo lo percibo así digo, no, pues no le digo, tal vez yo aprendí eso, ¿no? Claro, porque yo les preguntaría ahorita con lo que hemos visto de los estados del yo, de cómo funcionan, de lo que tiene cada uno y de las aportaciones que da cada uno, ¿desde dónde te dice qué quieres comer, Alejandro? ¿Y desde dónde contestas tú? ¿Qué? ¿Qué? Sí, porque no es un qué, es un qué, como ¿Qué hablabas? Sí, ¿qué? Es que como de no entendí. No entendí. Ajá, como va a llover y yo como que veo soleado y digo, ¿qué? Pues es que no sé si por ahí tenga que ver, yo pienso que sí. Entonces para mí era como de, o lo aprovecho, o lo aprovecho, o lo hago. Entonces para mí esa siempre ha sido una moneda de cambio, es lo hago, rápido, dime, bien, y además encontré cierta ventaja al ser tan práctico y tan movido. Entonces de repente, equivocadamente ya me doy cuenta, ya entiendo que hoy ya no estoy a ese nivel. De repente Alejandro siento que tendría que espabilarse más, cosas muy obvias de repente me parece que pues tal vez no son así, pero él tampoco me dice claramente la respuesta ante mis tal vez arbitrariedades.
Tal vez, ¿no? Ante el padre crítico. Ajá. Y responde él habría que ver desde el estado niño. La vez pasada lo veíamos un poco. Sí, Ajá, desde su estado niño. Estoy cuidándolo ahorita aquí. A mi niño, no me lo toquen porque viene sensible. Pero es curioso porque ahorita que estaba diciendo Saúl esto, tal vez me están cayendo muchos 20 ahora, ¿no? Mucho darse cuenta, pero algo que veía justo era, por ejemplo, él decía, ¿no? Vengo de una familia con estas determinadas características, entonces lo aprovecho. Digamos, tal vez mi familia es de unas características, similares, y yo siempre he sido como, no sé, también ahí ya habríamos que ver que se vive desde como no tengo, no merezco, pero yo soy como desde un punto de, es curioso porque yo sé que es como que a donde yo quiero llegar, o como a la oportunidad o al éxito, llamándolo así, voy a llegar. No sé cuándo o cuándo voy a querer hacerlo, pero sé que voy a llegar. Entonces en estos momentos es como, híjole, tal vez no me siento bien, tal vez descanso, tal vez hago esto y lo otro, pero yo sé que voy a estar ahí. No me preocupa llegar porque sé que voy a llegar, pero aún no sé cuándo. Quiero descubrir la manera en que llegar. No quiero llegar rápido o lento. Tal vez ahí ahorita que estaba viendo, es una cuestión como más mía, de mi transacción, de lo mejor que yo he aprendido. Claro, del aprendizaje, porque hay otro tema que es muy interesante que obviamente no podíamos como tocar porque es muy amplio, que es el argumento de vida que cada quien tiene, ¿no? Ok. Que tiene que ver con lo que yo elijo como a través de estos aprendizajes, de estas grabaciones, de esta experiencia que voy viviendo y que voy guardando y voy como dejando en la grabación, y el niño cómo va aprendiendo a reaccionar ante su entorno. Entonces va tomando elecciones y va tomando decisiones a muy temprana edad. Lo toma entre los 0 y los 7 años. Toma la elección de vida, ¿no? De acuerdo al ambiente en el que está. Okay. Y decían de algunas cosas como tú siempre, ¿no? O decía Ale esto del sexo, ¿no? Y decía que esto es como un tabú y como no da miedo expresarlo, ¿no? Y de repente cuando somos niños, cuando nos dicen tengo miedo y quiero llorar, o cuando estoy demasiado alegre y me río mucho, ay, ¿por qué te ríes así? No te rías así no se debe reír uno, ¿no? O no tengas miedo. El mensaje, dice el análisis transaccional de abajo, es no sientas lo que estás sintiendo. Oh. Y es muy sutil este mensaje, y lo que es no sientas lo que estás sintiendo. Y entonces cuando te preguntan, ¿qué sientes? Nada. No sé, nada. En realidad, ¿qué siento? No sé. ¿Qué? No entiendo. Sí. ¿Qué? Justo así, ¿no? Sí, porque no sientas lo que estás sintiendo. Y esto, en otro tema también de análisis transaccional de las herramientas, es los mandatos que nos dan de cuando somos niños. Claro. Se convierte en mandatos porque primero son mensajes, son transacciones. Primero, de no llores, ¿no? Cuando tengo miedo, cuando estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo tristeza, y me dicen, no sientas. Esta es una transacción que da un mensaje, pero si se va reiterando todo el tiempo, se convierte en un mandato. Y no me voy dando cuenta. Y se queda instalado. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, bueno, todo esto a mí me vuela la cabeza porque también pienso demasiadas cosas de gente que he escuchado, por ejemplo, de lo que siento que ahora en la vida vivimos demasiado rápido, ¿no? Al grado que con gente he hablado y que digo, es tan rápido la vida en la que queremos vivir que TikTok por eso creo que agarró como mucha fuerza, porque también en queremos o menos vemos algo de diversión, lo que queremos es rapidez, una historia rápida, ¿no? Uh-huh. Entonces eso ha permeado de que no contactemos, ¿no? Y eso pasa mucho en terapia, donde la gente te habla y te empieza a decir cosas como graves. Tú, digamos, desde este enfoque más humanista, te dejas sentir y contactas con lo que sientes. No sé, tal vez sientes dolor, tristeza, pero la persona no te lo dice. No lo contacta, no lo siente. A pesar de que te lo está diciendo, está llorando, pero dice, nunca te menciona, a lo mejor estoy triste. Uh-huh. Esto me duele, ¿no? Y creo que son cuestiones como dicen, como por mandato. Como hombres creo que muchos tenemos este mandato de no llores, ¿no? No llores, no te espantes. Bueno, no solo como hombres, porque también he escuchado mujeres que es como... Casi el discurso que más he escuchado es, tanto de hombres como mujeres, no llores porque el llorar te hace ver débil. Sí. O el llorar no te sirve de nada. De nada. ¿Para qué lloras? Los dos, el de débil o no te sirve de nada. Sirve de nada. Sí.
Sí, y al final ese mandato es no sientas lo que estás sintiendo, no sientas tristeza, porque es malo, porque te debilita, no sientas dolor, porque eso también es malo, no sientas tanta alegría, porque moralmente o socialmente eso se ve mal, que te rías a carcajadas en un lugar, a la gente no le gusta, entonces no sientas alegría. Pareciera que nomás sea la tristeza. Sí, no, pero no, es en también realidad alegría, todas. Sí. Fíjate, Sí, porque a mí, por ejemplo, yo ahorita lo que digo, una de las cuestiones que tal vez no se me ha permitido mucho, siempre que hice, bueno, creí que era la tristeza, ¿no? Pero después me di cuenta que pues, lloraba mucho yo por muchas cosas, ¿no? Soy muy sensible, ¿no? Uh-huh. Pero de repente a lo mejor, como tú dices, Julie, llegó un momento donde me di cuenta que en verdad, lo que yo tapaba, según yo, que creía que era la tristeza. Pero creo que lo que en realidad tapó es el enojo. Y creo que la mía es como que eso es lo que no se debe demostrar. Entonces, por ejemplo, a veces que me enojan las cosas y así, pero no las digo. Es como, tal vez en mi mente tengo esa idea, no puedo yo reclamar de algo. Así son, pues ya te chingaste. No puedes quejarte, no puedes salir de otro lugar diferente. No puedes ir en contra del del padre, el status quo. Bueno, el estado, y la parte del padre hasta aquí es. Y esto no está permitido. Tú como hombre no puedes hacer eso. No puedo rebelarme, ¿no? Ante mi propio padre. Ante tu propio. Y aquí la cuestión es que, como nos lo dicen desde niños y se queda grabado, de repente ya no necesitamos tener a papá o a mamá aquí atrás. Ya tenemos la vocecita instalada. Y de repente es el diálogo interno, que este es otro tema en AT. El diálogo interno que te está diciendo, es que ya ves, tú no debes hacer esto. Tú no debes protestar, tú debes callarte. Y está el otro, bueno, que me están chingando, tengo que decir algo, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Pero no. Con la camioneta, ¿no? Sí, ¿no? Tienes que callarte. Y no. Y es ese diálogo interno que de repente, la cuestión es con el otro, ni con mi papá, es conmigo mismo, ¿no? Exacto. Esto es lo que también tiene el AT, como todas las terapias, de hacernos responsables a nosotros y no decir porque mi papá me lo dio. Pues sí, mi papá me lo dio, y mi mamá también, y mi maestra, y mi doctor, y lo que sea, pero ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo le hago? Conociéndome un poco, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo le hago para darle la vuelta? ¿Cómo le hago? Terapia, Pues sí. ¿No? Es conocerse a uno mismo, ¿no? Hay quien lo puede lograr sin ir a terapia, es cierto, ¿no? Y la terapia solo es como platicar todo esto, ¿no? Porque el terapeuta tampoco te va a dar la solución. Y solo te va a ir escuchando y te va diciendo lo que él ve, y te va a ir diciendo lo que él entiende de lo que tú estás diciendo, y tú solito vas encontrando. Y aquí lo que yo he encontrado en la experiencia terapéutica es que, es que no me había dado cuenta que tengo eso y que no me gusta. Y que ahora, pues, solo voy a pensarlo. Y se van con esta idea, y de pronto un día llegan y, hoy lo hice así, hoy lo resolví, hablé con la persona y le dije que no me gustaba, y no me peleé, ¿no? Ya te diste cuenta, ya hiciste algo diferente. Ya lo hiciste diferente. Pero a veces no nos damos cuenta. Se hace diferente, pero a lo mejor todavía no nos cae bien. Esto que dice Ale es bien importante, fíjate. Yo no sé qué me digan los terapeutas, ¿no? Los que ya tienen muchos son muy expertos, porque hay algo que sucede mucho en la consulta. Vas trabajando ciertos temas y de pronto la persona empieza a hacer las cosas de manera diferente y no se percata. Te lo empieza a platicar como si siempre lo hubiera hecho así. Y bueno, uno como terapeuta se puede dar cuenta y, oye, a ver, pero esto ya no lo hiciste igual que antes. ¿Cómo lo hiciste ahora? Y entonces empiezan a poner atención en eso. Es que no me doy cuenta que ya lo hice distinto. Sí. Y yo lo hago mucho porque muchos pacientes llegan así y no se dan cuenta. Y en esa sesión yo lo que hago es como, a ver, vamos quedándonos con esto que sí ya hiciste diferente. No sé qué opinen, en muchas ocasiones me dijeron, es que eso no se hace, Julieta, es que eso no se hace, ¿no? Y yo, bueno, está bien chido, ¿no? Porque al final, yo como Julieta, como persona, cuando me di cuenta de lo que hacía diferente, y yo me lo reconocía, me ayudaba.
Y yo busqué terapia y busqué este ambiente porque yo necesitaba ser escuchada y que me entendieran lo que me estaba pasando y lo que sí hacía. Y entonces dije, pues sí, esto lo estamos necesitando y esto es lo que ha venido a pedir, pues se lo puedo como regresar, ¿no? Desde donde yo lo estoy viendo. Y reconociéndole yo que hoy lo veo diferente o lo escucho diferente. Y entonces para ellos es, es que entonces sí ha valido la pena. El tiempo, el espacio, el estar hasta el gorro, el decir en algunos momentos, ay Julieta, me voy bien encabronada porque lo que me dijiste no me gustó, ¿no? Te menté la madre cuando salí de aquí. Está chido, qué bueno, no fue para mí, ¿no? Está bien. Pero es escucharlos, para mí es como muy gratificante. Y sí lo hago, ¿no? Aunque a muchos me dijeron que no. Pero bueno. ¿Qué pasa si ya me di cuenta de ello, pero no hago cambios? Y esa es una buena, me llega a la mente aquí el compadre. Está bien si no te has querido dar cuenta, y no, digo, si te has dado cuenta y no has querido hacer el cambio, está bien, solo sería como a lo mejor preguntarse, ¿no? ¿En realidad lo quiero cambiar? Porque en realidad a lo mejor lo que quiero es seguir haciéndolo igual. Y entonces está bien, pero entonces reconoce que lo quieres seguir haciendo igual. Ahí yo tengo una pregunta porque se me surgió, por ejemplo, estaba pensando en esto de las transacciones, ¿no? Es un intercambio, se diría bilateral, ¿no? Bueno, es entre dos personas, de ida y de regreso, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí he empezado a descubrir, siempre a veces digo, no sé si soy introvertido o extrovertido, ¿no? Pero me he empezado a dar cuenta que a veces soy medio huraño y a veces no, ¿no? En esta tal vez bipolaridad o algo así. Pero uno de mis miedos siempre ha sido según yo quiero acercarme a los otros, ¿no? Para recibir este contacto, este afecto. Pero a veces me he dado cuenta que es como a veces lo que más quiero, pero también lo que me da miedo. Me da miedo como acercarme tanto que me vuelva el otro. Ya ves cómo dejarlo, ¿no? Entonces, esto de la transacción es un intercambio y yo decía, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría hacer es aprender a intercambiar, digamos, hablando de este punto, desde una manera diferente, donde yo no ceda todo, ni tampoco cedan, ponga límites, ¿no? Pero a veces el contacto o eso me causa un miedo. Entonces, antes cuando platicaba con Saúl y cuestiones así, había cosas que era como, me daba mucho miedo cambiar, me dolía. Era tanto el dolor de hacerlo diferente, que entonces eso ya me decía, entonces no sé si quiero cambiar, porque me duele esto. Y si lo hago diferente, creo que me dolería mucho más, porque lo he intentado y me duele aún más. Entonces, creo que, bueno, a mí me pasa así, donde me quedo en un limbo donde digo, híjole. Y a veces es lo que pasa, porque por ejemplo dice Julie, vamos a terapia, ¿no? Y el ir a terapia a veces es muy doloroso. Entonces yo dije, híjole, ahí llegó un punto en mi vida donde yo me quedé, híjole, ¿qué hago? Esto me duele. Si hago A me duele, si hago B me duele, y si voy a C me duele. Pero creo que esta parte de estar evitando eso, justo el dolor, pues era lo que no me hacía, o no me ha hecho hacer un cambio. Claro, porque este tema es bien interesante y está relacionado con la pregunta de Saúl, ¿no? ¿Qué hago si yo ya me di cuenta, pero no lo puedo cambiar o no lo quiero cambiar? Es como la primera pregunta. Pero también puede ser que no sea el momento todavía, que haya cosas que hay que conocer más de sí mismo para poder tomar esa decisión, porque a lo mejor duele mucho y no quiero enfrentar el dolor, porque a lo mejor no me va a doler, pero yo creo que me va a doler, ¿no? Y hay muchas creencias. A lo mejor voy a sentirme muy bien y no voy a saber dónde poner eso, sentirme muy bien. Y sí, hay quien me lo ha dicho, es que me siento también y me siento con tanto amor que no sé dónde ponerlo. De verdad, Julieta, no sé dónde. Ok, está bien, ¿no? Pueden ser muchos factores por las cuales, aunque me dé cuenta, todavía no lo hago o no lo voy a hacer. Pero sería cosa de ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que me genera el darme cuenta y qué es lo que me genera, pues lo que probablemente pueda suceder, las posibilidades que se presenten, ¿no? Y aquí es como un poquito, me voy un poquito al existencialismo, pues tocar el dolor, ¿no? Porque al final, bueno, Ivette lo ha comentado en sus conversaciones, en donde el dolor es parte de la existencia. Y el negarlo es negar parte de mi existencia, ¿no? Y entonces,
cuando se es niño se tiene también dolor, también se tiene tristeza, y es como desde el estado padre y adulto, es como acompañar al niño diciendo que está bien que sienta dolor, que está bien que sienta tristeza, que están bien las emociones que a veces no son gratas. Okay. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir, un yo padre crítico podría estar negando parte de la existencia del niño, ¿no? No, bueno, no sé, pero así lo vi, ¿no? Por ejemplo, relacionando como temas. Y que tal vez por eso quedan muchas huellas de niños, que a veces cuando van a terapia entendemos, ¿no? A lo mejor ciertas cuestiones de nuestros padres, pero podría decir tal vez por estos mensajes, ¿no? Donde de cierta manera se me negó mi existencia en ciertos puntos, pero que eso queda ahí. Por ejemplo, hablábamos con Jorge, hay una huella en el cuerpo. Entonces, aunque niego yo también como mis sentimientos, en realidad no se puede hacer del todo, porque en el cuerpo ahí está. Ahí queda esa huella, ¿no? Ahí queda. Y sí, claro, porque no puedes borrar tu historia, que es parte de lo que dice la psicología y toda la psicoterapia. No puedes borrar la historia, y venir a proceso no es borrar la historia. Es reconocer aquello de la historia que quieres reconocer, porque a lo mejor ni siquiera es todo, ni puedes tampoco todo, ¿no? Pero aquello que te hace significado, ¿no? Muy bien. ¡Qué tremendo, Julie! Ya nos fuimos. Ya. Está bien, mira, fíjate, realmente, como bien lo dijiste, es apenas una cucharadita de todo lo que lleva el análisis transaccional. Ya más bien aquí es desde su punto de vista, desde su trinchera pregúntense de aquello de donde provengo, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Y por qué trato al otro como lo trato? Así es, reconocerme yo. ¿Cómo es que lo aprendí? ¿Cómo es que lo hago? ¿Y cómo es que digo que no, pero sí? Pero sí está ahí. Tal vez escuchando al otro cuando me dice, ¿no? Sí, ya me voy a escuchar más a la hora de regañar a Alejandro, sí. Julie, de verdad vas a ser invitada de nuevo para la segunda temporada. Nos tienes que seguir platicando acerca de esto. ¿Cómo no? Con mucho realmente gusto. Y a lo mejor a Alejandro le cae de repente mucho el 20 la manera en la que le dices las cosas, ¿sí? Sí, aquí tengo a Julie, aquí en una parte de ya tiene ahí en su corazón ahí un Julie, porque sí, le haces mucho clic en muchas cosas. Entonces para que le ayude. Así es, para que le caiga. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí como muy platicar, ¿no? Platicar un poco de lo que a mí me gusta platicar, ¿no? El análisis me gusta mucho. Sé que ahora es como parte también meter un poco de existencialismo y eso me agrada más, pero me gusta mucho, ¿no? Y obviamente no soy experta en análisis transaccional, me gusta mucho y hay mucho que aprender del análisis transaccional y como herramienta es una excelente herramienta para trabajarla. Por lo menos para las personas como yo, como muy analíticas, como muy así, es una herramienta bastante buena. Muy de método. Así es. Perfecto, pues. Julie, ¿redes sociales o algo? Tampoco. Si quieren contactar, será a través de ustedes, ¿no? Perfecto, entonces ya saben. Si quieren mandar preguntas, dudas, sugerencias, comentarios a Julie, si quieren ir a terapia con ella, porque ella tiene también su propia práctica privada, pues nos mandan un mensajillo y ya le haremos llegar sus datos a quienes lo así requieran, a través de... Pues en nuestras redes estamos en YouTube, Instagram y Facebook como La Aquelarre Podcast, y pues ahí nos pueden escribir ya sea en Facebook o en Instagram, y pues también escuchar, estamos en Spotify, ahí en YouTube y en otras plataformas. Exacto. Así es. Entonces, vayan y escuchen el podcast de La Maldita Historia con Oscar Oleg, que tiene uno de los temas que a mí me gustan y me llaman mucho la atención. Va a estar la Segunda Guerra Mundial. Va a estar hablando de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ahorita es en el movimiento en general. Ya más adelante nos irá despepitando batallas importantes y momentos específicos de la Segunda Guerra Mundial. Hijos e hijas malditos de la historia. Ahora sí, Julie, vas a rematar el capítulo con la frase de cierre, que es... La frase de cierre que yo elijo es una de Jean-Paul Sartre, que dice: un hombre no es lo que hace con lo que hicieron de él,
hace lo que él quiere hacer de sí mismo, porque no es lo que hicieron nuestros padres. No podemos responsabilizar a nuestros padres. ¡Pum! Somos nosotros. Sale. Cachetadón para todos. Gracias, Yuli, por venir. Muchas Gracias, Alejandro. Gracias Que tengas- a los escuchas y pues bueno, es Nos un es- gusto, Ale, Saúl. Perfecto, pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Nos vemos.